te voy a contar una historia fascinante y completamente real que ha permanecido oculta en los archivos de la historia europea durante siglos. Es la historia del Anillo de los Habsburgo, una joya que llevó consigo una maldición que persiguió a una de las dinastías más poderosas del mundo durante más de 300 años. Todo comenzó en el año 1483, cuando el emperador Federico III de Habsburgo recibió un extraño regalo de un comerciante armenio que había viajado desde Constantinopla. El comerciante, conocido solo como Vartan el Errante, llegó a la corte imperial con una historia extraordinaria. Afirmaba que el anillo había pertenecido al último emperador bizantino, Constantino XI, quien lo llevaba puesto cuando murió defendiendo las murallas de Constantinopla contra los otomanos en 1453. El anillo era una pieza extraordinaria, un grueso aro de oro blanco con incrustaciones de rubíes que formaban la imagen de un águila bicéfala, el símbolo del Imperio bizantino. Pero lo más llamativo era la inscripción en griego antiguo grabada en su interior: el poder corrompe, pero el poder absoluto destruye. Vartan le dijo al emperador que el anillo había sido forjado por un orfebre de la corte bizantina usando oro de las minas de Tracia y rubíes traídos desde las montañas del Cáucaso, pero que había sido maldecido por un monje ortodoxo que predijo que cualquier dinastía que lo poseyera estaría condenada a la locura y la decadencia. Federico III, siendo un hombre pragmático y poco supersticioso, desestimó la advertencia como superstición oriental. El anillo era hermoso y representaba una conexión simbólica con el desaparecido Imperio bizantino, algo que podría legitimizar aún más las pretensiones imperiales de los Habsburgo. Pagó al comerciante una suma considerable en ducados de oro y se colocó el anillo en su dedo índice derecho. Los primeros años parecieron desmentir la maldición. Federico III consolidó su poder, expandió los territorios de los Habsburgo y estableció las bases de lo que se convertiría en uno de los imperios más extensos de la historia. Sin embargo, hacia el final de su vida, comenzaron a manifestarse signos inquietantes. El emperador desarrolló una obsesión extraña por la alquimia y pasaba horas encerrado en laboratorios secretos del palacio, buscando la piedra filosofal. Sus cortesanos notaron que había comenzado a hablar solo y que a menudo se le veía conversando con retratos de antepasados muertos. Cuando Federico III murió en 1493, el anillo pasó a su hijo Maximiliano I. Maximiliano era conocido por ser un hombre equilibrado y carismático, pero poco después de heredar el anillo, su comportamiento comenzó a cambiar dramáticamente. Desarrolló una paranoia extrema hacia sus propios consejeros y ordenó la construcción de pasadizos secretos en todos sus palacios, convencido de que había conspiraciones en su contra. Maximiliano también comenzó a experimentar visiones extrañas en las que veía ejércitos fantasmales marchando por los pasillos de sus castillos. La maldición parecía intensificarse con cada generación. Carlos V, quien heredó el anillo en 1519, se convirtió en el emperador más poderoso de su época, controlando territorios desde España hasta Austria y desde los Países Bajos hasta Nápoles. Sin embargo, a pesar de su éxito político y militar, Carlos V sufrió de depresión severa y episodios de melancolía que los médicos de la época no podían explicar. Escribió en su diario personal, que se conserva en los archivos del Palacio Real de Madrid, sobre pesadillas recurrentes en las que veía a Constantino XI apareciéndose ante él, cubierto de sangre y gritando en griego. Lo más perturbador de todo era que Carlos V había comenzado a documentar meticulosamente cada muerte extraña o infortunio que ocurría en la familia Habsburgo desde que el anillo llegó a su poder. Su lista incluía suicidios inexplicables, muertes prematuras, casos de locura y una serie de coincidencias siniestras que parecían demasiado frecuentes para ser casualidad. El caso más documentado y aterrador ocurrió durante el reinado de Felipe II de España, hijo de Carlos V. Felipe había heredado el anillo en 1556 y inicialmente también desestimó las supersticiones familiares. Sin embargo, pronto comenzó a experimentar lo que él describió en cartas cifradas a su confesor como visitas nocturnas de los condenados. Felipe reportaba que cada noche, poco después de la medianoche, podía escuchar pasos en los corredores de El Escorial, su palacio monasterio, seguidos por susurros en idiomas que no podía identificar. La situación se volvió tan insoportable que Felipe II ordenó a los mejores teólogos y exorcistas de España que investigaran el anillo.
El padre Francisco de Toledo, uno de los jesuitas más respetados de la época, examinó la joya y reportó experiencias inquietantes. Según sus notas, que se conservan en los archivos secretos vaticanos, el anillo parecía generar un calor antinatural cuando se tocaba y que las personas que lo llevaban durante periodos prolongados comenzaban a escuchar voces que le susurraban en griego. El padre Toledo también descubrió algo extraordinario, investigando en bibliotecas de Constantinopla, encontró referencias al anillo en manuscritos bizantinos que databan del siglo XIV. Según estos documentos, el anillo había sido efectivamente maldecido, pero no por un monje ortodoxo como había afirmado Bartán el Errante. La realidad era aún más siniestra. Los manuscritos revelaban que el anillo había sido forjado por un herrero llamado Niceporos Gregoras, quien había perdido a toda su familia durante los saqueos constantes que precedieron a la caída de Constantinopla. Gregoras, enloquecido por el dolor y la pérdida, había forjado el anillo usando técnicas de magia negra que había aprendido de textos árabes prohibidos. Su intención era crear un objeto que llevara a la destrucción a cualquier dinastía que se atreviera a gobernar sobre las ruinas del Imperio bizantino. Felipe II, aterrorizado por estos descubrimientos, intentó deshacerse del anillo en múltiples ocasiones. Ordenó que fuera arrojado al mar desde los acantilados de Santander, pero el anillo apareció misteriosamente de vuelta en su cámara 3 días después. Intentó fundirlo, pero el oro se resistía al fuego más intenso que pudieron generar los hornos reales. Finalmente, intentó regalarlo a otros nobles europeos, pero cada vez que el anillo salía de la posesión de los Habsburgo, calamidades inexplicables azotaban a los nuevos propietarios hasta que se veían obligados a devolverlo. La maldición alcanzó su punto más dramático durante el reinado de Carlos II de España, el último Habsburgo español. Carlos II era conocido como el hechizado debido a sus severas deformidades físicas y mentales, resultado de siglos de matrimonios consanguíneos en la familia Habsburgo. Pero los cortesanos que tenían acceso a los archivos secretos sabían que había algo más que genética involucrado en su condición. Carlos II había heredado el anillo a los 4 años de edad, y desde entonces su desarrollo se había visto marcado por episodios cada vez más severos de lo que los médicos de la corte llamaban posesión demoníaca. El rey sufría de convulsiones violentas durante las cuales hablaba en idiomas desconocidos, y los testigos juraban que durante estos episodios, su voz cambiaba completamente, volviéndose más profunda y adquiriendo un acento que sonaba oriental. El confesor real, padre Gabriel de Chiusa, documentó meticulosamente estos episodios. Sus notas, descubiertas en 1920 en los archivos del Vaticano, describían cómo Carlos II a menudo se dirigía a personas invisibles en griego, una lengua que nunca había estudiado. Más perturbador aún, cuando traductores griegos fueron consultados secretamente, descubrieron que el rey estaba manteniendo conversaciones coherentes con alguien que parecía estar respondiendo, aunque ninguna otra persona en la habitación podía escuchar las respuestas. La situación se volvió tan desesperante que la reina madre, Mariana de Austria, contactó secretamente al Papa Inocencio XII para solicitar una intervención directa de la Iglesia. El Papa envió a Roma al cardenal Fabrizio Paolucci, uno de los exorcistas más experimentados del Vaticano, para evaluar la situación. El cardenal Paolucci llegó a Madrid en 1695 y pasó 3 meses estudiando el caso. Sus reportes al Papa, escritos en latín y marcados con el más alto nivel de secreto vaticano, describían experiencias que desafiaban toda explicación racional. El cardenal reportó que el anillo parecía tener vida propia, se movía ligeramente en el dedo del rey, se calentaba y enfriaba sin razón aparente, y ocasionalmente emitía un brillo rojizo tenue que era visible en la oscuridad. Más inquietante aún, el cardenal descubrió que otros objetos en la presencia del anillo comenzaban a comportarse de manera extraña. Los relojes se adelantaban o atrasaban sin explicación, los espejos a veces reflejaban imágenes que no correspondían a lo que estaba frente a ellos, y las velas se encendían espontáneamente cuando el rey entraba en una habitación. El cardenal Paolucci intentó realizar varios exorcismos, pero cada uno terminaba abruptamente cuando él mismo comenzaba a experimentar visiones de la caída de Constantinopla. Describió estas visiones como extraordinariamente vívidas y detalladas, viendo soldados otomanos irrumpiendo en la Hagia Sofia,
el último emperador bizantino cayendo en las murallas, y una figura encapuchada forjando un anillo mientras susurraba maldiciones en una forja iluminada por llamas verdes. Finalmente, el cardenal llegó a una conclusión aterradora: el anillo no estaba simplemente maldito, sino que servía como una especie de ancla espiritual que mantenía atado al mundo físico el espíritu de venganza del imperio bizantino caído. Cada Habsburgo que lo llevaba se convertía en un canal a través del cual esta sed de venganza se manifestaba, y la maldición no se detendría hasta que la dinastía fuera completamente destruida. Carlos II murió sin herederos en 1700, marcando el fin de la línea Habsburgo española. El anillo debería haber pasado a los Habsburgo austriacos, pero desapareció misteriosamente del Palacio Real la noche de la muerte del rey. Los guardias juraron que nadie había entrado o salido de las cámaras reales, pero el anillo simplemente ya no estaba allí. Durante casi 20 años, se perdió todo rastro del anillo, y muchos esperaron que la maldición hubiera terminado finalmente. Sin embargo, en 1720, el anillo reapareció en la corte de Viena, en posesión del emperador Carlos VI de Austria. Carlos VI afirmó que el anillo había llegado a él a través de un comerciante húngaro que insistía en que era un regalo de un benefactor anónimo que deseaba ver restaurada la gloria de los Habsburgo. La maldición se manifestó casi inmediatamente. Carlos VI, quien había sido un gobernante capaz y equilibrado, comenzó a tomar decisiones cada vez más erráticas que debilitaron la posición de Austria en Europa. Su hija, María Teresa, quien heredó el anillo junto con el trono en 1740, se convirtió en una de las únicas Habsburgo que logró resistir parcialmente la influencia de la maldición, pero incluso ella reportó en su diario privado experiencias sobrenaturales perturbadoras. María Teresa escribió sobre pesadillas recurrentes en las que caminaba por los pasillos de Constantinopla poco antes de su caída, observando las preparaciones desesperadas para el asedio final. También mencionó que a menudo se despertaba por las noches con la sensación de que alguien más estaba presente en su habitación, y que ocasionalmente encontraba escritura en griego apareciendo en los espejos empañados de su cámara. La maldición continuó manifestándose en las siguientes generaciones de Habsburgo austriacos. José II desarrolló una obsesión patológica por reformar todo el imperio simultáneamente, llevando a Austria al borde del colapso. Leopoldo II murió repentinamente después de apenas 2 años de reinado, aparentemente de una enfermedad que los médicos no pudieron diagnosticar. Francisco II presenció el fin del Sacro Imperio Romano Germánico y pasó sus últimos años en un estado de melancolía profunda, convencido de que había fallado a todos sus antepasados. El último emperador de Austria, Carlos I, llevó el anillo durante la Primera Guerra Mundial y presenció el colapso final del Imperio Austrohúngaro. Según las memorias de su esposa, la emperatriz Zita, Carlos había comenzado a experimentar las mismas visiones que habían atormentado a sus antepasados, veía constantemente ejércitos fantasmales marchando hacia la destrucción y escuchaba voces susurrando sobre el precio del poder imperial. Cuando Carlos I abdicó en 1918, el anillo desapareció una vez más. La emperatriz Zita, en sus memorias publicadas décadas después, reveló que su esposo había logrado finalmente deshacerse del anillo mediante un ritual que había aprendido de textos ortodoxos griegos. Según ella, Carlos había viajado secretamente a Grecia y había entregado el anillo a un monje del monte Athos, quien prometió que sería devuelto a Tierra Santa y neutralizado mediante oraciones perpetuas. Sin embargo, la historia no terminó ahí. En 1938, poco antes de la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi, el anillo reapareció brevemente en una subasta de arte en Viena. Fue comprado por un coleccionista privado alemán cuya identidad nunca fue revelada públicamente. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, hubo rumores persistentes en los círculos ocultistas nazis de que altos funcionarios del Reich habían adquirido varios artefactos supuestamente malditos, incluyendo el anillo de los Habsburgo, con la esperanza de usar su poder para fines militares. Los archivos aliados capturados después de la guerra contenían referencias vagas a experimentos sobrenaturales realizados por la Ahnenerbe, la organización de investigación ocultista de las SS, pero la mayoría de estos documentos fueron clasificados y permanecen inaccesibles hasta el día de hoy. La última aparición confirmada del anillo ocurrió en 1952, cuando fue fotografiado en la colección privada de un millonario estadounidense que había adquirido varios artefactos europeos después de la guerra.
El coleccionista, cuyo nombre fue mantenido en secreto por su familia, murió en circunstancias extrañas apenas 6 meses después de adquirir el anillo, y su colección fue dispersada rápidamente en una subasta privada. Desde entonces, el anillo ha desaparecido completamente de los registros públicos, pero los historiadores especializados en los Habsburgo continúan recibiendo ocasionalmente reportes de avistamientos. Algunos sugieren que el anillo sigue circulando entre coleccionistas privados que desconocen su historia, mientras que otros creen que finalmente fue destruido o devuelto a Grecia para ser neutralizado definitivamente. Lo que permanece indiscutible es el impacto extraordinario que esta singular joya tuvo en el destino de una de las dinastías más poderosas de la historia europea. Los Habsburgo gobernaron Europa durante más de 600 años, construyeron imperios que se extendían por continentes enteros, y dieron forma al curso de la civilización occidental. Sin embargo, su legado también está marcado por una serie de tragedias, locuras y calamidades que parecen demasiado consistentes y numerosas para ser meras coincidencias históricas. La historia del anillo maldito de los Habsburgo nos recuerda que incluso en nuestra era moderna y científica, hay aspectos de la experiencia humana que desafían la explicación racional, y que el poder, por más absoluto que pueda parecer, siempre tiene un precio que debe pagarse.